En el video pues pudieron ver algunos ejemplos de movimiento parabólico. Como siempre que cualquier cuerpo comienza a hacer, a emprender vuelo bajo la influencia solamente de la gravedad, siempre la curva que va a emprender va a tener la misma forma, que es la forma de la parábola. Una curva simétrica que, pues como les dije, está solamente influenciada por la aceleración de la gravedad. Y pues eso sin importar si hace el vuelo perfectamente o si se da un tiestazo, la trayectoria siempre va a ser del mismo tipo de curva. Entonces, pues ahí está un ejemplo. Eso siempre, en particular, para todos los cuerpos que sean lo suficientemente densos como para que la resistencia del aire sea despreciable, siempre que los arrojemos al aire con una componente horizontal de velocidad inicial, la curva va a ser una parábola, la cual va a tener las siguientes características. Que pues si escribimos su movimiento en forma de dos componentes, una componente X horizontal paralela al piso y una componente Y vertical perpendicular al piso, la aceleración en X va a ser cero. Es decir, el movimiento sobre el eje X va a ser un movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad en X que traiga el objeto desde el principio del vuelo va a ser la misma que va a tener al final del vuelo. Pero ojo, eso solamente para la componente X. La componente Y va a estar cambiando constantemente de acuerdo a la influencia de la fuerza de la gravedad, de la aceleración de la gravedad, perdón. Y pues la idea es que la gravedad va a acelerar el cuerpo constantemente con una aceleración de menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Es decir, 9.8 metros sobre segundo cuadrado en dirección hacia abajo. Y la combinación de esos dos movimientos, movimiento rectilíneo uniforme sobre el eje X, movimiento uniformemente acelerado sobre el eje Y, dan forma a la famosa parábola. Entonces aquí podemos ver las magnitudes y las componentes de velocidad en cada momento del movimiento parabólico. Aquí podemos ver que arranca pues con un ángulo determinado θ, eh, con una componente, bueno, con una velocidad inicial, que tiene una componente de velocidad inicial y una componente de velocidad inicial en X y una velocidad en Y, perdón. Eh, entonces arranca con esta velocidad. Cuando comienza a subir, comenzamos a ver que la velocidad en Y hacia arriba comienza a disminuir debido a la influencia de la gravedad, pero la velocidad en X se mantiene. Hasta llegar a este punto C, que es el punto más alto, la altura máxima de la parábola. Y en ese punto la velocidad en Y va a ser igual a cero. Es decir, en ese punto el cuerpo como que se suspende por un instante antes de comenzar a caer. Y pues en ese caso la velocidad en X va a ser todavía la misma, no va a haber cambiado. Es decir, aquí el componente de velocidad va a ser velocidad en X. Después comienza a bajar con una velocidad que va aumentando mientras va disminuyendo, mientras va bajando el objeto. Aunque en este caso pues va a aumentar en dirección hacia abajo. Es decir, la magnitud va a aumentar en dirección hacia abajo gracias a la influencia de la aceleración de la gravedad. La velocidad en X sigue siendo constante hasta llegar a este punto donde el cuerpo vuelve al piso. Si hay una superficie ahí, lo impacta. Vuelve a la misma altura que estaba al principio. Si es en el piso, pues impacta contra el piso. Si de pronto tiré el objeto desde un quinto piso, va a seguir moviéndose. Pero en este punto en particular, va a pasar que la magnitud de la velocidad en X va a ser la misma. La magnitud de la velocidad en Y va a ser la misma que al principio, pero en dirección opuesta. Y la aceleración pues va a seguir siendo la aceleración de gravedad. Si el movimiento sigue, va a seguir aumentando la velocidad en Y en dirección hacia abajo. Es decir, va a seguir haciéndose cada vez más negativa. Y la velocidad en X se va a seguir manteniendo. Entonces, esto es el movimiento parabólico. Uniformemente acelerado en Y, movimiento rectilíneo en X. Entonces, hay unas cuantas cantidades que pueden ser de particular interés para calcular el movimiento parabólico. Una puede ser la altura máxima,
que es el punto más alto de la trayectoria de un objeto en movimiento parabólico. Es decir, el punto en el que la velocidad en el eje Y se hace igual a 0. Eso, por supuesto, si el movimiento empezó con una componente vertical hacia arriba, es decir, si lo lanzamos hacia arriba. Si lo lanzamos hacia abajo, pues va a seguir moviéndose hacia abajo. Si lo lanzamos hacia arriba, va a llegar a un punto en el que va a alcanzar esa cima de la parábola y va a comenzar a bajar. Y en esa cima de la parábola se caracteriza porque la velocidad en Y va a ser 0. La aceleración, pues, va a ser siempre la aceleración de la gravedad en Y, en X va a ser la velocidad constante. Si la altura inicial del movimiento es igual a la altura final, el desplazamiento sobre el eje X va a ser igual a mitad del alcance máximo. Ahorita vamos a ver qué es el alcance máximo. El tiempo de vuelo en el cual alcanza la cima de la parábola va a ser la mitad del tiempo de vuelo total. Al menos sí, asumiendo que la altura inicial es igual a la altura final. Eso se debe a que esta curva de parábola, recordemos, es una curva simétrica. ¿Y cómo calculamos esa altura máxima? Lo hacemos empleando las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerados apropiadas de acuerdo a los datos que tengamos. Por ejemplo, si conociéramos o pudiéramos calcular la velocidad inicial en el eje Y, podríamos utilizar esta ecuación que dice posición final igual a posición inicial más velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre aceleración. ¿Por qué utilizamos esta ecuación en particular? Porque si conociéramos velocidad inicial, nosotros ya sabemos la posición inicial que es 0, la velocidad final que es 0 y la velocidad inicial pues digamos que la sabemos. Y la aceleración es la aceleración de gravedad. Entonces esa es la idea con estas ecuaciones que yo les mandé al Classroom, que veamos cuál ecuación tiene los datos que ya conocemos o tiene la mayoría de datos que ya conocemos y en ese caso nos puede ser más útil para hacer nuestro cálculo. Por supuesto, pues sí, con cuidado que todo tenga su propio sentido. Entonces, en este caso, por ejemplo, si conocíamos la velocidad inicial en Y, vamos a querer utilizar esta ecuación y pues reemplazar velocidad final igual a 0, aceleración 9 menos 9.8, posición inicial 0, velocidad inicial, lo que tengamos. Entonces, esto es un ejemplo. Otra variable, otra cantidad que vamos a querer calcular va a ser el alcance máximo de un objeto. Es decir, el punto en el cual la trayectoria del objeto intersecta con el suelo. Y es el punto final del movimiento parabólico. Este punto es particularmente fácil de calcular cuando la altura inicial es igual a la altura final, pero como les dije, es posible que, por ejemplo, alguien tire algo desde un quinto piso, en cuyo caso la altura final va a ser diferente. Ahora, por lo general, el punto final de esta trayectoria, el punto final del movimiento parabólico, va a estar en el piso, que va a ser, por lo general, un valor de Y igual a 0. Recordemos que por lo general, cuando utilizamos un marco de referencia, pues sí, sobre un movimiento en dos dimensiones, que sea una dimensión horizontal, una dirección vertical, el eje de referencia por lo general va a ser nuestro piso, el piso. Entonces la posición final en Y va a ser 0, la aceleración de gravedad va a ser constante. Si esta altura inicial es igual a esta altura final, la velocidad final va a ser la misma velocidad final, pero en dirección opuesta. Y pues la posición, bueno, entonces y ojo, en el eje X, lo que sabemos siempre es que la velocidad va a ser constante. Entonces, para calcular este alcance, esta distancia desde acá hasta acá, vamos a utilizar una ecuación de movimiento rectilíneo uniforme, que es que la posición va a ser velocidad por tiempo. Y pues la posición máxima, el alcance máximo, va a ser velocidad en X por tiempo. Ahora, por lo general el tiempo no nos lo van a dar tan fácil. Eso es lo que vamos a querer calcular si ya tenemos la velocidad en X. O si ya tenemos el tiempo, vamos a querer calcular la velocidad en X. Y para calcular esta velocidad en X o este tiempo, nosotros lo que vamos a querer hacer va a ser analizar el eje Y. Es decir, por lo general, si nos piden calcular un alcance máximo y nos dan solamente uno de estos datos,
El otro dato lo vamos a sacar analizando el eje Y. Porque en el eje Y sí tenemos una aceleración y pues sí vamos a poder como que identificar un punto final de movimiento, que es cuando la altura ya alcanza cero. Entonces, así es como hacemos los cálculos de alcance máximo. Pues vamos a hacer, Edia. Profe, qué pena. ¿Será que me puede explicar ese punto? Lo que pasa fue que esto se me va a salir internet y me puso mal y no entendí. Ah, ya. No, pues la idea es que esto de pronto queda mejor explicado con un ejemplo. Entonces, la idea, lo básico es que la altura máxima es el punto en el que la velocidad en y va a ser cero. El alcance máximo va a ser el punto en el que la altura es cero. Y pues si la altura inicial es igual a la altura final, la velocidad en y va a ser igual al negativo de velocidad inicial en y. Eso es como lo clave en este caso. Entonces, el ejemplo dice así. Un bateador de béisbol golpea una pelota con gran fuerza. Entonces, ¡pa! Le pega. La pelota sale del bate con una velocidad de 65 metros por segundo y un ángulo de 50 grados con respecto a la horizontal. Nos preguntan la altura máxima alcanzada y nos preguntan que si los límites del campo están a 300 metros de la ubicación del bateador, que si el batazo fue un jonrón. Asumiendo que la altura de la pared que delimita el campo es despreciable, es decir, que no le vaya a pegar a la valla, sino que pues simplemente si pasa el de la distancia, fue jonrón. Entonces, aquí hay algo muy importante que tengo que tener en cuenta siempre que resolvamos este tipo de problemas, es que no nos están preguntando qué distancia alcanzó, pero pues averiguar qué distancia alcanzó puede ser útil. Lo que nos están preguntando es si alcanzó los límites del campo, si los pasó, si fue honrón o si no fue honrón. Entonces, si decimos alcanzó tantos metros, no alcanza. Tenemos que analizar y decir si pasó, si fue honrón o no fue honrón. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, en particular pues para otros tipos de ejercicios, porque pues es algo que vi que pudo haber sido problema para algunos ejercicios del primer corte. Entonces, para que lo tengan en cuenta. En fin, para calcular la altura máxima, eso es lo que vamos a hacer. La velocidad inicial es 65 metros por segundo. Notan la velocidad inicial, el vector de velocidad inicial y el ángulo que es 50 grados. Entonces, la posición en y inicial es 0. Asumimos que arrancamos desde el piso. La posición en y final, es decir, la altura máxima, es lo que queremos hallar. Ojo, la altura y final en el punto C, en este punto máximo de altura. Entonces, ¿qué otro dato tenemos? Bueno, ahora vamos a tratar de expresar. eh, bueno, para hallar la altura máxima, nosotros vamos a analizar solamente el eje Y. Es decir, no vamos a meter por ahora el eje X. Vamos a analizar exclusivamente el eje Y. Y pues si nos hace falta algo, vemos el eje X. Entonces, la velocidad inicial en el eje Y es la velocidad inicial por el seno de 50. ¿Por qué seno? Recordemos. Está por acá arriba. Esta diapositiva. Que seno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y en este tipo de representación, el cateto opuesto va a ser en el eje Y. Y pues verifiquemos si en este caso el cateto opuesto sigue siendo el eje Y. En efecto, el cateto opuesto sería este. Voy a utilizar una forma para que quede más visible. El cateto opuesto, perdón, sería este, que es la componente Y. Entonces vamos a utilizar la función seno. Por acá. Vamos a utilizar la función seno para hallar la componente en Y. Y resulta que 65 metros por segundo por el seno de 50 que da, esperen, les digo, da el seno de 50, da 0,766 multiplicado por 65, da 49,79 metros por segundo. Aquí salió alguien que iba a entrar, pero no me dio opción de entrar, entonces probablemente se está cayendo de internet, no importa.
Entonces, la velocidad inicial es 65. La velocidad inicial en Y va a ser 49,79. La velocidad final en Y, recordemos, como estamos analizando altura máxima, la velocidad final va a ser 0 en el eje Y. Es decir, en este punto de altura máxima se suspende, queda suspendido. La aceleración en Y es la aceleración de la gravedad, menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y la fórmula que vamos a querer utilizar, si ya cuentan con el documento, pueden verla ahí entre las fórmulas que les di. Pero pues les adelanto, la fórmula que vamos a querer utilizar va a ser una que dice posición final igual a posición inicial más velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 aceleración. ¿Y por qué vamos a utilizar esa fórmula? Porque conocemos velocidad final, velocidad inicial y aceleración. Y la posición inicial que es 0. Entonces, ahora va a ser mera cuestión de reemplazar cada uno de los valores en la ecuación. Entonces, voy a borrar estos dos que no nos sirven. La posición final va a ser posición inicial, que es 0, más velocidad final al cuadrado, que es 0 al cuadrado, menos velocidad inicial al cuadrado. Velocidad inicial es 49,79 metros sobre segundo al cuadrado. Algo importante, esto es 0 menos esto que está acá. Es decir, este menos no está al cuadrado. Si este menos está multiplicado por lo que dé acá. Eso dividido por el doble de la aceleración. Y la aceleración es menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y eso da igual a, si hacemos los cálculos, 49,79 al cuadrado da, momento, 2479,33. Momento, se me desordenaron. ¿Todavía pueden ver la diapositiva o se borró? Sí se ve, profe. Que donde no era y probablemente se habrá desaparecido. Bueno, entonces, listo. Esto sería 0, puede ser 0 al cuadrado es 0, desaparece también. Nos quedaría solamente menos 49,79, menos, ojo, entre paréntesis. 49,79 al cuadrado, eso va a dar 2479,33 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, dividido por 2 por menos 9,8 da menos 19,6 metros sobre segundo al cuadrado. Y pues haciendo esta división, nos va a quedar menos 2479,79 sobre menos 19,6. Cancelamos los negativos, queda positivo. Hacemos la división. Va a quedar 126,50 metros. ¿Por qué metros? Estos metros cuadrados sobre metros se cancela uno de los metros, queda un solo metro arriba. Segundo y sobre segundo cuadrado, sobre segundo cuadrado, se cancela el segundo cuadrado. Entonces queda 126,50 metros. Esa va a ser la altura máxima, es decir, va a alcanzar 126 metros de altura. Es decir, andó bastante alta, le pegó duro. ¿Hay preguntas hasta ahora? ¿Alguna inquietud, algún comentario, algo? ¿O si están entendiendo bien qué está pasando ahí? Bueno, los que pues pueden ver, si de pronto se les cortó en algún momento, pues ajá. Profe, allí por qué no quedan metros al cuadrado. Sí. No queda metros al cuadrado porque aquí tenemos metros al cuadrado multiplicando y metros dividiendo. Entonces, metros al cuadrado, recordemos que es metro por metro.
Sobre metro se cancela uno de los metros, queda solamente metro arriba. Ok, profe, gracias. Bueno, Profe, diga. usted multiplicó 0 a la 2 o no sé cómo hizo ahí, 0, donde dice 0 a la 2 menos 49,79. Eso lo saqué de esta ecuación. Posición final igual a posición inicial más velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2. ¿Usted qué hizo ahí? Yo lo que hice fue tomar esta ecuación, que es una ecuación de movimiento, que nos permite hallar posición final, conociendo posición inicial, velocidad y aceleración. Y utilizando esta ecuación, pues simplemente reemplacé todos los valores. Esta ecuación está en la hoja que yo les mandé por el Classroom. Bueno, la mandé esta mañana, pero pues yo simplemente pues, les comento, esta es una ecuación que se utiliza en este caso. ¿Se acuerdan que yo les había dicho en la clase pasada que iba a hacer una hoja para mostrar las fórmulas de movimiento uniformemente acelerado? Esta es una de las fórmulas. Y la idea es que simplemente reemplazamos los valores de acuerdo a lo que tenemos. Y pues y0 es 0, bfy es 0, por eso sale este 0 al cuadrado. Esto es menos, esto es 40, esto menos, esto es 49,79, esto es menos 9,8. Y de ahí sale esta fórmula, la cual la resolvemos para hallar la posición final. ¿Listo? Profe, y en la parte de abajo usted multiplicó 2 por menos 9,8 metros sobre segundo. Ajá, y ahí salió menos 19,6. Ah, ok, profe. Bueno, la idea de estas fórmulas es que, listo, como les dije, yo les mandé la hoja para que la tengan en cuenta. Si ustedes son duchos con el álgebra, pueden utilizar las fórmulas básicas como la ecuación básica, la primera ecuación de las que las mandé y las ecuaciones de definición de aceleración y velocidad para derivar todas esas ecuaciones que salen ahí. Pero pues yo ahí se las mostré de una vez para, pues sí, porque yo quiero enfocarme no tanto en que sepan encontrar la ecuación, sino que pues teniendo la ecuación sepan hacer el cálculo. Entonces por eso se la mandé así. ¿Listo? Bueno, entonces la altura final va a ser 126,50 metros. Eso es la altura máxima, ojo. La altura en el punto C. Ahora nos están preguntando que si el batazo fue un jonrón. ¿Cómo podemos encontrar si fue un jonrón o no? Podemos hacerlo encontrando el alcance máximo. Para ver cuál fue el punto en el que llegó al piso y pues ver si eso es más allá del límite del jonrón o no. Entonces, para eso vamos a querer calcular alcance máximo. ¿Y cómo calculamos alcance máximo? Primero, verifiquemos qué datos tenemos en ese punto. Y pues la idea es que la velocidad inicial, 65 metros sobre segundo, ángulo 50 grados, posición inicial es 0, posición final es 0. Podemos decir que la posición final es 0 porque estamos diciendo que pues estamos en un campo de béisbol que pues es plano, entonces la altura inicial va a ser igual a la altura final, ¿verdad? Entonces es 0 y 0. La velocidad inicial en y la podemos calcular utilizando esta fórmula, utilizando función trigonométrica seno. La velocidad inicial en x la calculamos, utilizamos coseno. La velocidad final en y es el negativo de la velocidad inicial en y. La velocidad final en x es la misma que la inicial. Recordemos que es movimiento uniforme. La aceleración en y es la gravedad. La posición inicial en x es 0. Y la posición final, que sería el desplazamiento, será igual a velocidad en x por tiempo. Recordemos que la definición de velocidad es distancia sobre tiempo. Pasando el tiempo a multiplicar, queda distancia igual a velocidad por tiempo. Ahora, en este caso, la velocidad en x la podemos calcular utilizando esta ecuación. Velocidad inicial por coseno de 50. El coseno de 50 da 0,643. Entonces,
la velocidad inicial en x nos va a dar 41,78 metros sobre segundo. Y por la velocidad inicial en y es esta misma velocidad inicial, porque es el mismo cálculo. Es 49,79 metros sobre segundo. La velocidad final en y va a ser el negativo de esta velocidad inicial, es decir, menos 49,79. Un momento. Lo escrito acá. Entonces estos son los datos que tenemos. Y queremos hallar el alcance final. El alcance máximo, perdón. Que será posición final igual a velocidad por tiempo. La velocidad en x la conocemos. El tiempo no lo conocemos. Entonces, para hallar el tiempo, vamos a emplear ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado. Para el eje y. Entonces, vamos a analizar el eje y. Y listo, ¿qué conocemos del eje y? Conocemos velocidades. Conocemos posición. Esto no nos importa. Y conocemos velocidad final, velocidad inicial. Conocemos aceleración también. Entonces, podemos emplear. Esperen, digo qué fórmula es. Un momento. Podemos utilizar esta fórmula, que es una fórmula derivada de la definición de aceleración. Que recordemos que aceleración es cambio de velocidad sobre tiempo. Pasamos tiempo a multiplicar aceleración a dividir y queda esta ecuación. Tiempo igual a velocidad final menos velocidad inicial, que es el cambio de la velocidad, sobre la aceleración. Y listo, la velocidad final dijimos que era menos 49,79 metros por segundo, ¿cierto? A eso le restamos la velocidad inicial. Que es 49,79 metros sobre segundo, pero positivo. Entonces, pues aquí va a quedar restando porque pues estamos restando. Eso dividido sobre la aceleración, que pues es la vieja conocida, menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, esto está raro. Entonces queda menos 49,79 menos 49,79 sobre menos 9,8. Eso daría menos 99, momento, 58 metros sobre segundo. Voy a reducir esto para que no se atraviese. Sobre menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Se pone menos arriba para que esté más claro. Nuevamente se cancelan los negativos, va a quedar positivo el resultado. Y 99,58 sobre 9,8, eso nos va a dar 10,16 segundos. Es decir, la pelota estuvo en vuelo durante más de 10 segundos. Entonces aquí calculamos el tiempo de vuelo. Conociendo el tiempo de vuelo, ahora sí podemos aplicar esta ecuación para hallar el alcance máximo. Entonces, un momento que salga. Entonces, posición final igual a velocidad por tiempo. Será igual a velocidad en x, que es 41,78 metros sobre segundo, por 10,16 segundos,
igual a 424,57 metros. Es decir, el alcance máximo fue 424,57, lo cual es mayor que 300 metros. ¿Y qué quiere decir que el alcance máximo haya sido mayor que 300 metros? ¿Por qué lo digo? Porque recordemos que lo que queríamos calcular era si era un jonrón. Y pues dijimos que eso debe ser un jonrón si el alcance pasa de 300 metros. Y pasa por bastante, queda en 424 metros. Es decir, el man la sacó del estadio. Entonces decimos como respuesta final que el batazo sí fue un jonrón. Ya que el alcance máximo fue mayor a 300 metros. ¿Quedó claro? ¿Hay preguntas? ¿Inquietudes? ¿Comentarios? ¿Algo que quieran entender más sobre esto? Profe, yo sí, la verdad, muy poco entendí porque entré tarde a la clase, la señal no me dejaba entrar. Mm, Me va a tocar verme la grabación de la clase. pues sí, eso es aconsejable, lo que digo. Eh, es decir, bueno, sí, entonces sí. Pero pues sí, aquí pues lo que hicimos para altura máxima fue analizar solamente en el eje Y, hacer fórmulas de movimiento uniformemente acelerado. Y para el alcance máximo tuvimos, bueno, listo, encontramos una fórmula sobre el eje X que nos permite calcular el alcance, pero para calcular el tiempo, que es un dato que necesitábamos, tuvimos que analizar el eje Y también. Entonces de aquí salió todo esto. Profe, para resolver el taller, los ejercicios, ¿hay que graficar o solamente la operación como tal? Es aconsejable que en todo caso dibujen la situación problema. El taller incluye solo hasta movimiento rectilíneo, hasta solo movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero siempre les aconsejo que dibujen la situación problema para que tengan una mejor idea de qué están haciendo. ¿Listo? Disculpe, profe, Diga. no le alcancé a escuchar muy bien lo que explicó sobre el taller. Que está diciendo que en el taller, pues, es decir, no hace falta que grafiquen de por sí, pero pues sí es aconsejable que hagan un dibujo para entender bien la situación problema. Ok, profe, gracias. Entonces, eso les digo, pues más que no como obligación, sino como recomendación. Entonces, en conclusión, el movimiento parabólico vamos a manejar, es recomendable manejar por separado la componente horizontal y la vertical, considerando que la componente horizontal es un movimiento rectilíneo uniforme y la componente vertical es un movimiento uniformemente acelerado. Y pues si nos faltan datos para completar un análisis sobre una de las componentes, vemos si podemos sacar ese dato de la otra componente. Esos datos que vamos a poder sacar de una componente a la otra, por general van a ser datos de velocidad o de tiempo. Entonces, para que tengan eso en cuenta. ¿Listo? Bueno, por último quería hablarles un poco del movimiento circular uniforme, que es un movimiento descrito por un cuerpo sobre una trayectoria circular con una rapidez constante. Y en este movimiento circular uniforme, la velocidad del cuerpo cambia constantemente, ya que la dirección está cambiando constantemente. Aunque estemos hablando de rapidez constante, en este caso, el cambio de dirección indica un cambio de velocidad, porque la rapidez es la misma, pero recordemos que velocidad incluye magnitud y dirección. Entonces, si la dirección está cambiando,
está cambiando la velocidad, entonces hay una aceleración. Vamos a ver un poco sobre esta aceleración y propiedades del movimiento rectilíneo, del movimiento circular uniforme, con esta pequeña animación. Entonces, un momento.